Hola, hoy vamos a continuar con núcleo 4, nuestra bibliografía oral, y acá tenemos que recordar la presencia de que el núcleo 4 da cuenta del modo de producción capitalista, lo que en el positivismo se llama la modernidad y la contemporaneidad, o la modernidad, la posmodernidad, según qué autores tomen. Y nosotros ya hemos explicado en anteriores capítulos que nosotros dividimos la fase del modo de producción capitalista según aquella actividad que produce mayor acumulación de riquezas. Y por eso hoy nos vamos a detener en esa fase mercantil, ¿no? En la cual tenemos como ejes de análisis la desestructuración económica del modo de producción feudal, los estados italianos como bisagra del comercio entre Oriente y Occidente, el Renacimiento, Vittorino da Feltre y su escuela Giocosa, las necesidades de institucionalizaciones políticas de Estado, Estado con mayúscula en este caso, de denominador demográfico social a territorial o jurídico, y la necesidad de ejércitos permanentes, burocracia y sentido de pertenencia. Si se dan cuenta, son estos los famosos elementos de estatividad que Oslan nos habla sobre Estado, ¿no? La bibliografía, si pasamos al final, vemos la bibliografía. Nosotros hemos vinculado la bibliografía con el material de Bowen como autor específico, ¿no? En donde ustedes van a ver que cada capítulo va a tener que ver con las épocas que se trabaja en cada una de las fases del capitalismo. Además, baja un poco más, además de materiales propios que nosotros tenemos en relación a diferentes momentos históricos. Y en este caso les recomiendo para la etapa mercantil la primera parte de Antonio Gramsci, los intelectuales y la organización de la cultura. Ustedes van a ver que hay unos videos explicando Gramsci por mí, que utilizo categorías generales y los intelectuales en específico. Pero es interesante pensar que esos intelectuales orgánicos del que habla Gramsci, que tiene que ver con la fase mercantil. O sea, que sí, Arturo. Esos videos están en el canal de YouTube, no están cargados en bibliografía oral. Si Ok. usted desea, los podemos bajar y subirlos como bibliografía oral. Pero están No, en el canal de YouTube explicando. en todo caso le mandamos el link. Perfecto, les mandamos el link vía WhatsApp. Bueno, pero es importante que lo lean, porque lean para que entender qué sujeto social construye digamos, la fase, los circuitos productivos mercantiles que hacen necesario un nuevo sujeto social. Y por ende, nuevas necesidades educativas, instituciones y todo lo que nosotros vemos en el campo educativo. Dejamos esto aparte y recordando todo lo que hemos dicho del mercantilismo, recuerden que antes de la caída de Constantinopla, el circuito comercial se arma con los viejos caminos romanos. Ahora, cuando hablamos de los viejos caminos romanos, ustedes suelen hablar de Italia. Italia como país, digamos, como denominador geopolítico, solo se puede hablar después de 1861, chicos, 1861, segunda mitad del siglo XIX, en la organización de los estados nacionales en el proceso de la fase industrial. Nosotros por eso preferimos que en esta etapa hablen de la península itálica. ¿Y qué tenemos en esa península itálica? Bueno, es bastante dinámica los años, porque recuerden que nosotros habíamos dicho que el mercantilismo se basa en una estructuración de estado dinástico. Entonces, depende quién reina, quién gane, o la alianza de casamiento, esos territorios van pasando, y Sofía nos va a poner un mapa para mostrarnos esa península itálica, qué estados había. Hay un viejo chiste, Galeano también lo hace, dice qué cosa curiosa, que el gran francés Napoleón, en realidad cuando nace, por eso Bonaparte, cuando nace italiano. ¿Por qué? Porque él es de la isla
de Córcega, él es un corso, y en el momento que él nace, esa isla pertenece a Italia. Cuando se produce, el reino de las dos Sicilias pertenece, cuando se produce una guerra, Córcega pasa a Francia. Entonces, Napoleón pasa de ser italiano, entre comillas, digamos, miembro de las dos, de las dos Sicilias, pasa a ser francés, ¿ven? Entonces ahí hay un conflicto, y estamos hablando a fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, así que imagínense en estos siglos, el siglo XII, XIII. Bueno, este es un mapa de lo que ustedes reconocerían como Italia hoy, o sea, la frontera de este Estado-nación. Pero hay que reconocer la que lo ha dado del siglo XII, siglo XIII, es decir, en plena expansión del desarrollo de la construcción de los burgos y la apertura, este camino verde que ustedes ven, lo marco, ese camino verde sería lo que da cuenta de la cuarta cruzada, o sea, una de las viejas cruzadas, en plena época cruzada. Mientras tanto, lo que vamos a tener es un conflicto entre el Estado, que dice que es patrimonio de San Pedro, es decir, los estados pontificios, ¿no? Y lo que va a ser el intento de los emperadores, si ven la flecha naranja y la flecha amarilla, tiene que ver con los intentos imperiales del emperador, el Sacro Imperio Romano Germánico, en distintos momentos, de invadir territorios de esta península itálica. Una península itálica que se organiza en lo que se llama mosaicos de Estado, en donde hay de principado, el patrimonio de San Pedro es un feudo eclesiástico, del obispo de Roma, el Papa, mientras que otros espacios se establecen, márcame Venecia, con ese puntito rojo, ¿la ves? Venecia está en la parte color celeste, entre el punto 7 y el 10. Ahí está Venecia, muy bien. Venecia, que es una república aristocrática, ¿sí? Venecia es una república. Y el punto 5, ahí nomás, es un ducado que cada vez se hace más grande, que es Mantua, ya vamos a ver por qué la marcamos como importante. Bueno, toda la parte amarilla clara de Tragliacosa a la Sicilia, en ese momento está a manos de Normando. La Normandía es al norte de Francia, ¿no? O sea, un momento peculiar de la historia, y también el que se está haciendo grande el espacio en verde, gente, el espacio verde oscuros, Córcega y Cerdeña, sería genovés, de ese puntito en Génova, dice desde la dieta de Rancaglia, en 1158, es Génova, una pequeña ciudad-estado, pero que rica porque tiene las dos islas. ¿Saben cómo se llaman a los genoveses en su propia lengua? Ceneice. Lo digo porque los boquenses se llaman Ceneice porque la mayoría que se instalaron en la boca del río de la Plata eran de ahí. Casi todos los barcos de los inmigrantes salieron de Génova. Hoy sería parte del Piamonte. Y supuestamente Genovés es Colón, ¿no? O sea, es una ciudad-estado que se dedica puramente a la navegación, ¿sí? Es por eso lo traigo a colación. Bueno, y ahí van a ver también arriba de Génova, al costado sería derecho del mapa, Turín, que sería Torino, y esta zona es importante porque es lo que va a ser el reino de Saboya, que estamos hablando del siglo XII, en el siglo XIX es con el cual se van a hacer la unificación de Italia. Va a ser la monarquía que va a terminar ganándole la decisión del reino de España, ¿no?
que la va a aglutinar. Quisiera que también marcáramos en el mapa, porque es importante, el número 2. ¿Lo ves? Al lado de Rávena, en la parte rosita lilacia, la rosita. Seguí, ahí, 2. Ese punto 2 es Bolonia. Bolonia, que también es una polis, una ciudad-estado, que también tiene que ver con el camino hacia la distribución de las riquezas que vienen de las cruzadas, los caminos que van, ven, al reino de Bolonia, al reino de Germania, Bolonia, digamos, a Francia, Italia. Entonces, son, fíjense, ese circuito que estoy nombrando, Venecia, Bolonia, abajo ven a Florencia, Génova, son el circuito de los intermediarios del comercio, o sea, lo que producen la comercialización. Por eso, en el siglo XIII y XIV, hasta mediados del XV, mientras que Constantinopla está abierto, son las que estalla el capitalismo. La economía urbana de los burgos estalla, son los más ricos, y no por nada son los que primero tienen que buscar el derecho comercial, el derecho político, que lo van a abreviar en lo greco-romano. ¿Vieron que? Porque dice, renace lo greco-romano. En realidad lo greco-romano nunca estuvo abandonado, sino lo que hemos visto que en cada etapa se abrevó según lo que se necesitaba, ¿no? De ese latín vulgar que todos usaban, la iglesia se queda con lo religioso y ese latín que en el crecimiento de las lenguas romances se va convirtiendo en una lengua muerta y por eso tiene la ventaja que parece que no tiene interpretación y es lo que se queda la iglesia. Y habíamos dicho que con las cruzadas había vuelto la línea de algunos escritos de Aristóteles y Platón que acá no habían sido considerados, y toda la línea de la escolástica de Santo Tomás de Aquino, entre la fe y la razón, que por un lado la une, pero quiere reparar la filosofía de la teología y la pedagogía, que queda a medio camino entre la teología y la filosofía, pero habíamos dicho como modelo, especialmente el de Bolonia, que es una propuesta laica, son comerciantes, que va a rechazar el dominio eclesiástico, y justo reconocíamos que el mundo de la universidad de estudiantes de Bolonia, como la universidad de maestros y estudiantes francés, tenían dos estrategias de funcionamiento, entendiendo que la universidad no era un lugar, sino un tiempo compartido de aprendizaje, ¿no? Y que la identidad de ser ellos, no el lugar, ¿no? Y el tiempo compartido tenían como dos estrategias cuando sentían que sus fueros, sus derechos estaban siendo vulnerables. ¿Se acuerdan cuáles son? La dispersión, es la disolución y la dispersión, es decir, dejamos de encontrarnos, pero al mismo tiempo podemos ir a otro lado, porque somos nosotros, no es el lugar al que estamos atados, ¿no? Y en ese somos nosotros y no el lugar, la posibilidad de estos que son comerciantes y tienen bienes materiales que se pueden mover, y obviamente se van a mover a aquellas polis o a aquellos estados donde el comercio se esté desarrollando. Uno de los casos más relevantes que tenemos, vamos a dejar este mapa porque voy a traer yo otra cosa. Uno de los casos más relevantes que podemos nombrar de esta estrategia va a ser la base de la Universidad de Padua o Padova. Padova en castellano, Padua en dialecto veneto. Padova es Padua es una ciudad vecina a Venecia, a medio camino, si es algo conocida,
como ven, es el patio interno de la universidad, todavía que se usa, que se ingresa, no casualmente, está rodeada por agua, ¿no? También para defender los derechos. Y esta universidad es producto de un paso, como acá dice, un producto en 1222, es decir, a principios del siglo XIII, de un grupo de estudiantes y profesores de la Universidad de Bolonia que buscaban más libertad, ¿no? La palabra que justamente todavía está en el escudo de la Universidad de Bolonia, está Universitas Padovina Libertà, o sea, toda la libertad en la universidad, para los universitarios padovanos. Es decir, la palabra libertad como el componente fundamental de los nuevos tiempos de la economía mercantil, y no casualmente la palabra clave para que después entendamos la construcción ideológica del liberalismo, ¿no? La cuestión ideológica más importante del capitalismo. Bueno, diciendo esto, entonces, justamente la universidad de Bolonia va, y obviamente nosotros habíamos dicho que la universidad tiene una facultad inferior que da el título de bachiller, como se daba antes en el secundario, por eso se ingresaba a los 10 años, más o menos a los 18 se salía, y después las facultades superiores. Claro, cuando se instalan en una nueva parte, no hay suficientes sujetos que tengan el conocimiento previo, no han hecho el ejercicio propedéutico para los estudios superiores. Entonces, lo primero que se hace son justamente la facultad inferior, que es lo que se le llama los estudios generales, por lo general, y ustedes la van a ver en Bowen, así, estudios generales, que obviamente tiene que ver con lo que se llama la escuela, como la escuela de arte, los tiempos de la práctica de la arte, donde está ese quadrivium y ese trivium mezclado, ¿no? Y como habíamos visto en la universidad, la Facultad Inferior de Artes de París, la división interna es por nación. En el caso de Padua se hacía dos, uno los de la península itálica y otro los extranjeros. Pero bueno, todos podían hablar latín y por eso se enseñaba latín, es como decir el inglés hoy, ¿no? Era la palabra clave. Y Padova formaba parte de la República de Venecia, ¿no? Formaba parte, y en ese tiempo estaba defendida por esta república entre los siglos XIII, XIV, XV. Recién, bueno, va a haber una serie de dificultades en el siglo XVI. También quiero reconocer que esta Universidad de Padova, primero hubo la primera mujer titulada en filosofía, en 1678, que hay una estatua de ella, y por el otro lado, que es la universidad luego que va a estar Galileo Galilei, ¿no? Entonces, Padova fue un desarrollo de los estudios, de lo que nosotros llamamos las profesiones liberales que podían practicar los hombres libres, de mucha importancia durante siglos, ¿no? Bueno, ¿por qué estamos hablando de Padova y por qué estamos hablando de la importancia de entender esta época y el desarrollo mercantil que 20, 30 años, ¡pah!, estallan económicamente? Vamos a sacar, soy yo la que lo tiene que sacar, y vamos a hablar de un personaje que hemos leído en acá en nuestro programa,
¿qué es Vittorino da Feltre? Y vamos a trabajarlo como sujeto social. ¿Qué información de cualquier material que usemos, y la mayoría recurre a Wikipedia, entonces en vez de decirle que es un mal material, cosa que creo que es un mal material, no me quita de eso, pero ya que es al que acceden, quiero decirles que vamos a ver qué información podemos sacar y qué tenemos que entender para ver nuestros 3 núcleos temáticos, verlo a él como sujeto social y por qué y a dónde educa y para qué. Es decir, vamos a ver a Vittorino da Feltre como sujeto social y después como educador, tomando en cuenta las categorías analíticas educativas y vinculado a los nudos temáticos para entender la textualidad de la totalidad social en esa praxis educativa. Praxis, tanto en su quehacer como en su reflexión del quehacer. Bueno, Vittorino da Feltre, ¿qué es lo que nos dice Wikipedia? Que nació en un pueblo muy pequeño que se llama Feltre, no se sabe si en 1372 o 1378, y sé que muere en Padova, se tiene la fecha exacta porque está en la cronología de Mantua, perdón, en el 1446. Una vida relativamente larga para esa época, larga, ¿no? Y tenemos que pensar que él no llega a ver la caída de Constantinopla, que es en 1453, o sea, él no ve la caída, o sea que él se educa, vive el estallido mercantil del mosaico de estados de la península itálica. ¿Sí? Esto es. Bueno, ¿quién es como sujeto social? Y volvemos siempre al mismo tema. Es un sujeto es hijo de un profesional liberal, de un notario, en donde lo que está claro es que las prácticas de las universitas forman parte de su vida, y además porque los notarios serían los escribanos, son necesarios porque lo que dan fe de todas las transacciones económicas que en ese momento se están haciendo de una punta a la otra de las rutas comerciales. Así que tienen, digamos, muchísimo trabajo, y en ese ámbito de libertad, obviamente, el Papa lo manda a él a estudiar, dice, a la Universidad de Padova. Si nosotros estamos pensando en eso, uno diría, bueno, ¿a qué edad entró? Si nació en el 72, uno podría decir que teniendo a fines del siglo XIV, estaba él en edad de entrar a la superior, pero si nació en el 78, uno podría decir que esta universidad, que en 1399 establece la Escuela de Artes y Ciencias, ¿sí? Podríamos decir que se instala ahí, en el momento de la fundación, o sea, dispuso de la posibilidad de esta institución, ¿no? Bueno, y no solamente como ellos, sino como intelectual orgánico en términos de reproducción de sujeto social, él también fue docente de esta universidad. Fue docente de la universidad justamente en filosofía y retórica, ¿no? O sea, la discusión de la libertad y cómo hablar eran elementos fundamentales. Y además, si pensamos en el mundo comercial, no es casual que él maneja matemáticas y las lenguas muertas. O sea, es un sujeto que tiene mucha capacidad para lo que sea, digamos, como intelectual orgánico, para las necesidades de los circuitos mercantiles, pero también de la organización de los estados, aunque pequeño en cantidad de gente y en kilómetros, la estructura de estado tiene que ver con ese componente de estatidad del que nos nombra
Oslak, en su texto, que lo deben haber visto en Historia de Educación Argentina, si no, lo repasan, que tiene que ver con esa concepción de Estado en donde se va cabalgando a la necesidad de la construcción de una burocracia, el aparato administrativo que maneje los recursos materiales y humanos, el cuidado de la frontera, que tiene que ver con el reconocimiento para sí de Estado en relación a otros Estados, o sea, que otros digan, sí, yo te reconozco como un igual, y al mismo tiempo la necesidad de la construcción de fuerzas coercitivas, que digamos fuerzas militares para cuidar hacia adentro, las fuerzas coercitivas tanto exteriores para cuidar la frontera como interiores para cuidar el orden interno, y por el otro lado los sentidos de pertenencia. Son componentes fundamentales de estatidad en donde los intelectuales orgánicos van a decidir a qué instituciones pertenecer, a quién ofrecer ofrecer su sabiduría, digamos, ofrecer su producción. Si uno quisiera decirlo en forma vulgar, o sea, la producción de las profesiones liberales no es más ni menos que justamente la producción intelectual. Bueno, entonces uno, ¿a quién se la ofrece? Ustedes han leído autores, ¿han leído a Anthony Giddens? No, bueno, pero es un sociólogo importante que construyó el concepto. Me suena, pero lo leímos en antropología, si no me equivoco. Bueno, Anthony Giddens fue un sociólogo, bueno, no sé si está muerto, vos sabés, bueno, por mí se puede morir. Está mal que esto quede grabado, pido disculpas porque no es políticamente correcto decirlo. Pero escribió sobre el yo y la posmodernidad y fue justamente uno de los intelectuales que conformó el equipo asesor al ministro británico para organizar el discurso cuando fue la guerra contra Irán, por ejemplo, ¿no? También podríamos nombrar otros muchos. Yo les recomiendo que vayan al club de Montpellerin, donde está un Popper, han escuchado hablar un Popper, ¿no? Y otros más, que fue, ese es, con otros nombres, pero es un club de liberales que después de la Segunda Guerra Mundial se reúnen para decidir cómo tenía que ir el mundo, y son lo que se llama, mal llamado, el neoliberalismo, que se abregó en la Argentina en los 40 con una figura supuestamente que no tendría que ser liberal, con Menem, que sube al poder, digamos, como peronista, pero hizo con Thatcher, Reagan, y uno los ve y forman parte de este modelo de Montpellerin, Club de Montpellerin. Bueno, eso es para la economía en la fase de servicio del capitalismo, pero me parece importante que ustedes entendieran que no, el académico no es un sujeto abstracto que solo piensa. Dime quién te paga y yo te diré cómo pensás, ¿no? Ya. Digo, para pensar al sujeto social, como sujeto social, que no es la información dónde nació, dónde murió, dónde papá, qué trabajo. No, no, no. Eso tiene que estar claro. Bueno, entonces siguiendo con el material, además de lo que va a leer de Bowen, ¿no? Pero yo porque ustedes enseguida recurren a esto. Mal hecho, pero bueno, como recurren, en vez de decirles no lo hagan, porque sé que lo van a hacer, vamos a utilizarlo para ver cómo se lee. Entonces decíamos, este sujeto, que ya venía de anteriores conceptos como Guarini, Bergerio, digo, tiene maestro de esta nueva línea que se llama poner el eje en lo humano, pasar a no pensar en esta tierra en este valle de lágrimas, sino pensar en esta vida como posibilidad de goce, incorporar el goce a la vida cristiana ha sido un gran esfuerzo, y es un gran esfuerzo todavía hoy para algunas líneas cristianas,
¿no? Entonces, Dios nos quiere gozosos, es todo un tema, todo un tema. Y entonces les decía, la mirada del humanismo y pensar en el mundo de la virtud grecolatina y pensar ya no en volver a recuperar la idea que el cuerpo no es una cárcel, sino un templo, ¿no? ¿Y qué hay que hacer para alimentar las virtudes? La virtud que tiene que ver con el buen vivir, ¿no? El goce con el buen vivir, ¿no? En el uso de la libertad. Y en este sentido, acuérdense que todavía acá la forma hegemónica del modelo cristiano es el romano que pone pie en el libre albedrío, la libertad de elegir, ¿no? Entonces, ¿qué es el buen elegir? Y él va a ser invitado por Francisco de Gonzaga, que era un condottieri, es decir, es un señor, es un amo de una región que se llama Padova, que se llama Mantua. Bueno, ¿qué es este Mantua? Yo podríamos decirlo de dos maneras. Mantua hoy es una pequeña ciudad de Roma, de Italia, que está alrededor del río Mancho, un río navegable. Y si ustedes la ven, es una ciudad no muy grande, pero como estaba en este cruce de ríos importantes, ves que es profundamente navegable. ¿Ven las imágenes que estoy mostrando? No la está presentando ella. No la estoy presentando. Perdón, porque por eso tengo que preguntar, porque ahí tengo problemas. Muy bien. ¿Ahora la están viendo? Ahora sí. Vale. Bueno. Está medio chicón, pero se ve. ¿Ahí se agrandó? No. No. Bueno. Esperen que voy a buscar otra. Disculpen las improlijidades, pero tiene que ver con el desconocimiento de la tecnología. Bueno, ¿ahí la ven? Sí. Bien, ahí ven, tiene un río navegable y un modelo muy, muy antiguo. Si tienen alguna posibilidad de ir alguna vez, es fabuloso. Y el señor de Gonzaga está armando un estado. No importa que tenga 24.000 kilómetros cuadrados, o sea, no importa. El ejido más chico que Córdoba, para que piensen la territorialidad. No tiene que tenga poca, justamente uno de los grandes problemas es que tiene poca población y tiene que armar primero los cuerpos administrativos. ¿Qué se componen los cuerpos administrativos? Bueno, los cuerpos administrativos en un señorío, en un condottiere, primero que es cierto que la función política, el condottiere es un cargo un cargo hereditario, su primogénito va a ser condottieri, pero él se tiene que reunir de gente que lo ayude a gobernar, y el Estado tiene que creer, organismos administrativos, que son la burocracia interna y la burocracia externa. La burocracia externa es el famoso canciller, los cuerpos diplomáticos, sujetos que tienen que tener alto nivel educativo, varias lenguas, ¿sí? Porque tiene que, digamos, buena retórica, porque tiene que hacer los acuerdos comerciales, los acuerdos culturales, evitar guerra, o hacer guerra, depende, lo que sea. Y por el otro lado, los cuerpos administrativos de organizar los recursos materiales y humanos al interior de la territorialidad de este Estado, en este caso un condottiero, ¿no? Y además tiene que tener fuerzas militares, es decir, ejercicio coercitivo,
Y además tiene que crear identidad de respóndame a mí, no a cualquiera. Recuérdense que acá está la disputa entre emperadores, está el Papa. Digo, no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil. Bueno, entonces, siguiendo con Vittorino da Feltre, este Gonzaga, que se ve que políticamente era un tipo muy inteligente, lo invita, le pide a él que haga, que eduque a sus hijos. Esto no está acá. Acá dice, fue invitado a Mantua para establecerse en 1422 y funda en el 23 una escuela bajo los ideales cristianos unidos al humanismo que se llama Cayo Cosa, que significa la casa de la alegría, la que estableció alejada de agitada y mundana vida cortesana en el poblado que Gonzalo, su colaborador, ¿no? Gonzaga, el jefe supremo del gobierno, deja a su disposición. Él vivía con los mismos alumnos en la misma casa y así se da la primera, dice, escuela pupila secular, ¿no? Fíjense la palabra secular, ¿no? Y que se refiere al tiempo, al tiempo. La secularización es justamente la posibilidad de que es cristiana, pero no eclesiástica. ¿Se entiende? Es cristiana, pero no. ¿Se acuerdan cuando decíamos la línea secular? ¿Por qué? Porque respondía a las cuadrículas de la administración civil romana, ¿no? De las diócesis, arquidiócesis. Bueno, fíjense cómo estoy necesitando cosas que enseñé del núcleo 2-3 para explicar lo que está pasando ahora. Miren la profundidad temporal. Esto que está puesto acá, ¿qué está faltando? Justamente lo que está faltando acá es explicar algunas cosas educativas de él, que algo puedan encontrar en Bowen y otros textos más, que en este caso, este año no damos, pero justamente por eso la bibliografía oral que estoy dictando acá. Vittorino da Feltre, cuando habla, Gonzaga lo que hace es pedirle que eduque a sus hijos. A sus hijos. Y Vittorino le dice a Gonzaga, primero, yo no voy a ir al palacio, como la vieja, como el viejo modelo aristotélico. ¿Se acuerdan que Aristóteles va al palacio de Felipo a educar al hijo? Dice, no, yo lo quiero sacar de ese espacio. Y es la primera vez que se está discutiendo la escuela como tiempo de preparación necesita un lugar específico de preparación, que va a necesitar varios siglos establecerse la escuela como hoy la vemos, como establecimiento, que es una construcción de los estados nacionales del siglo XIX. Fíjense, estamos recién en el siglo XIV, XV, ¿no? Y recién esto que estoy diciendo se convierte en posibilidad en el siglo XIX. Los cambios son un poquito lentos. Los cambios materiales son mucho más rápidos, la fuerza productiva se desarrolla más rápido y por eso entran en conflicto con las estructuras políticas y jurídicas. Ya lo dijo Marx y tiene razón. Bueno, cuando la oferta que le hace Vittorino a Gonzaga es, mire, no se lo puede educar. Si usted quiere armar un Estado sólido, no puede educarse él solo. Tiene que tener pares que además acuerden ideológicamente el elemento de pertenencia. Dice, usted tiene que educar sujetos para prepararlo a las relaciones internacionales, pero también para la administración. ¿Sabe qué le conviene hacer? Este es el inicio de burocracia, chicos. Le dice, ¿por qué no me deja ver los chicos del pueblo, los chicos pobres, pero busquemos los más inteligentes? O sea, utiliza la misma estrategia que la captación que hace el clero. Busquemos los más inteligentes. Y yo los preparo.
Después usted lo pone en las funciones. ¿Por qué? Porque justamente ese sujeto no va a ser un noble que le pida al pueblo que se esfuerce, que ponga, la plata de los impuestos para hacer la guerra del Señor, sino que va a ser un sujeto, soy yo, un igual tuyo, que te estoy diciendo que pertenecemos a lo mismo. Sentido de pertenencia, no por nada en su momento Menem, cuando se casó con la Loco, lo hizo en Anilla con una cancha de fútbol, y porque es uno de los nosotros, y con 80 y pico de años, con un montón de juicios condenatorios, la gente lo siguió votando para senador, sin importar los delitos cometidos, comprobados. Digo, esta es la locura que nosotros hacemos. Esto es lo que me preocupa a mí. No importa que robó, pero hizo. Es uno de los nuestros. Unos conceptos de mérito que habría que revisar. Habría que revisar. Pero sí hay méritos. Sí hay méritos. La meritocracia existe. ¿Cuáles son los indicadores de esa meritocracia? Es lo que podríamos discutir. Bueno. Entonces, siguiendo con nuestro planteo, Vittorio Feltre le dice, no solamente yo tengo que juntar a esta gente, sino que además lo tengo que hacer en un lugar particular. Pero esto es interesante. ¿Dónde está el humanismo de él? Chico, la llama Casa de la Alegría. Todavía hoy tengo que luchar con muchos conceptos de ustedes que todavía se desarrolla de que la educación es una obligación, la educación es un esfuerzo, ese es tu trabajo, es penoso. ¿Qué pasó con la alegría de saber? La dimensión emocional de alegría, la endorfina que te tiene que traer. ¿Por qué el estudiar está vinculado con el miedo, con la angustia, con el examen, y no está vinculado a satisfacer la curiosidad, buscar? Bueno, yo creo que tenemos que recuperar a Vittorino da Feltre, chicos. Hay que recuperar. Le estoy pidiendo que recuperen un pensamiento del siglo XV, que me parece que nos está faltando, ¿no? Entonces, Vittorino da Feltre recupera justamente para las virtudes a Ovidio, las vidas ejemplares, recupera a Romanos para mostrarle un sentido de, primero, de la política como jurisdicción territorial. O sea, él es un intelectual orgánico al modelo de las nuevas formas políticas de Estado que va a construir el capitalismo. Yo podría nombrar, bueno, algunos elementos de él en Bowen están, así que no tiene sentido. Quería dar lo que no está en Bowen para poner en contrapartida. Este concepto de intelectual orgánico es muy interesante porque yo podría también cabalgar en el cambio político, digo, en el cambio político que decíamos, el paso del Estado como unidad sociojurídica, territorial jurídica, y diría que el primero que va a hablar de eso va a ser un autor que no por casualidad también es de la península itálica, pero en este caso un florentino. Florencia, otro condottieri, otro condottario que se va a armar desprendido de los estados pontificios. Y Nicolás Maquiavelo, uno también podría decirse que hijo de un abogado, o sea, como sujeto social, ¿no? Que él se va a educar en la Universidad de Florencia, ¿no? Una ciudad de altamente riquísima en términos del humanismo. Piensen en el David de Miguel Ángel, ¿no? Ahí estuvo Leonardo da Vinci, que
Leonardo da Vinci en realidad quería hacer figuras de mazapán y quería hacer instrumentos para la cocina y su señor lo utilizaba para hacer herramientas de guerra. Pero bueno, chicos, esto es eh, cosas que pasan. Y decía, Nicolás justamente es una generación posterior. Ya ahí se ha dado la caída de Constantinopla, ¿no? Ya no está más el desarrollo, pero Florencia todavía mantiene su poder, pero se tiene que reestructurar para buscar otras posibilidades. Y en ese sentido, él le ofrece al condottiere de Florencia un instructivo de cómo ser gobernante, cómo ser príncipe, ¿no? Y yo quería leer la frase inicial de justamente ese instructivo del príncipe, porque me parece que queda muy claro este concepto de intelectual orgánico de Gramsci. Insisto, si no lo han leído, trabájenlo. Y ahí está en ese material que les di de la bibliografía. Y dice así: los que desean congraciarse con un príncipe suelen presentársele con ello que reputan por más precioso entre lo que poseen, o con lo que juzgan más ha de agradarle. De ahí que se vea muchas veces que son regalos de caballos, armas, fíjense en ustedes, caballos y armas, el componente de la coerción que organiza el Estado, ¿no? Telas, oros, piedra preciosa, ahí tenemos el mercantilismo, ¿no? Y adornos dignos de su grandeza. Deseando pues presentarme ante vuestra magnificencia con algún testimonio de mi sometimiento, no he encontrado entre lo poco que poseo nada que me sea más caro o que tanto estime como el conocimiento de las acciones del hombre, adquirido gracias a una larga experiencia de las cosas modernas y un incesante estudio de las antiguas. Acciones que luego de examinar y meditar durante mucho tiempo y con gran seriedad he encerrado en un corto volumen que os dirijo. Fíjense, esta frase de Maquiavelo, que además, digamos, inicia las ciencias políticas, él ahí tiene la clave de lo que es un intelectual. Un sujeto cuya mercancía, lo que elabora, no es un componente externo material, elaboración de materia, sino que es la famosa materia gris. Su elaboración es intelectual. Y ofrece ese servicio, ¿no? Bueno, ¿a cambio de qué? Bueno, esas son las decisiones que tomamos voluntariamente, el libre albedrío. Cuando decidimos ofrecer nuestros servicios ¿por qué lo hacemos? Son una multiplicidad, una polisemia de sentido. Entonces, siguiendo con lo que nosotros trabajamos, la Casa de la Giocosa implica, de alguna manera, un lugar que además viven ahí, o sea, la educación en sí crece con socialización, enseñar los buenos modales, además de contenidos específicos de áreas disciplinarias. Disciplinación, disciplina de conocimiento y disciplina de modales, disciplina del cuerpo, la palabra disciplina, que funcionan para los dos campos, para mente y cuerpo, ¿no? Es muy interesante. Entonces, él está ahí todo el tiempo con ellos. Socialización en síncresis con educación. Pero además, fíjense qué interesante en este caso cómo juega los circuitos diferenciados, ¿no? En una sociedad diferenciada. Él va a armar por fuera del esquema rígido de vasallaje, él le va a decir, si querés hacer un Estado moderno, necesitas tomar sujeto de otra, pero para volverlo a otra clase. O sea, son circuitos, no importa de dónde van a venir, lo va a convertir a otro circuito, lo cual va a hacer que esos sujetos
los otros reconocen como propio de los sectores subalternos, pero ellos se van a volver en un sujeto intermediario, ¿no? Entonces, funcionan los circuitos diferenciados porque hay división social. Aunque saque uno de la pobreza, pero los va a volver, digamos, de una clase diferente. Y por último, la institucionalización educativa que deviene de institucionalización política. Es decir, Gonzaga quiere construir un Estado y va a necesitar entonces una institución educativa que le permite construir esos sujetos particulares necesarios en el sostenimiento del Estado. En este caso, burocracia interna y externa. Va a haber noble y va a haber, si son capaces, inteligentes, pueden moverse. ¿Pero a qué circuito van a ir? Bueno, eso es meritocracia. Pero una meritocracia que va a estar unida de nuevo a ese concepto de a los servicios que se le preste al Estado. Este Estado es el Estado de Mantua. ¿Se entendió el ejercicio que acabamos de hacer? Pueden usar Wikipedia, pueden usarlo. Pero ojo, no les da toda la información. Vean cómo construye esa hechología en datos. Y en este caso el dato tiene que estar regido con el concepto de sujeto social. Les dejo para ustedes que vean los contenidos, que vean qué significa la alegría en términos de estrategia didáctica, de evaluación y de organización, con materiales de Bower o con las inferencias que ustedes puedan hacer. Nos vemos, gente.